con los que parten primero, mi querido Javier, Jaime, Luisa, todos. Arranque Javier Segarra Torres, sigue el abogado Cepeda y en ese orden. Gracias, Eduardo. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Javier, un gusto, muy buenos días con todo ese distinguido panel que lo veo con casa llena, muy preocupado si Ramiro tiene o no tiene suegra. Oye, el ministro Bucalón es fino. Está bien. No, por eso es que a veces uno puede tener un diálogo ameno con funcionarios como el ministro Bucalón. Ministro, esta primera reunión que mantuvo el presidente Lasso con el presidente electo, altamente positiva, y de ahí en más, ¿qué? Sí, es altamente positiva porque las costumbres democráticas no todas están normadas, no todas nacen de obligaciones legales. Entonces este concepto, esta transición ordenada, responsable, racional, de ejercicios de cordialidad cívica, son necesarias. No hay que darlas por sentado. Entonces en esa reunión se platicó, se explicó todo lo que es la acción de gobierno, hubieron algunos ministros, y queda muy pendiente de lo que sería que el presidente electo, en el momento que bien tuviere, ya designar, más allá de lo general, designar quiénes son sus personas de confianza o quiénes van a estar al frente de las carteras de Estado, para poder hacer reuniones interpartes, tanto en la entrega de la documentación formal, que inclusive es la base del informe a la Nación, sino también de alguna explicación, reuniones presenciales, y quedó digamos, una muy buena relación, una buena vibra al respecto, tanto en lo que concierne una coordinación ministerial a través mío, como también de la Secretaría de la Presidencia. Nosotros estamos listos. Que entiendo también lo va a hacer el vicepresidente de la República y la vicepresidenta electa. El día lunes a las 12 del día, y yo lo acompañaré. Ministro, y en ese sentido, ¿absoluta transparencia? Sí, porque es lo que merece el país. Y también el presidente electo tiene el perfecto derecho a tener todos los elementos, toda la información para que desde el primer minuto tome las decisiones que considere pertinentes y por el cual el pueblo ecuatoriano le ha confiado su voto. ¿Se va a hacer eco el gobierno frente a la petición del presidente electo del Consejo de Seguridad para una reunión? Es importante precisar algo. En el fondo estamos de acuerdo. La iniciativa fue del presidente Lasso. Es algo que lo veníamos conversando hace algún tiempo con mi persona, por así decir, muy bien recibido por el presidente electo. Así que en los próximos días habrá una convocatoria al Consejo de Seguridad Pública del Estado, que es mucho más que un gabinete de seguridad del gobierno. Recordemos que ahí está presente el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría, todas las Fuerzas Armadas en pleno y los sistemas de inteligencia. De hecho, esas sesiones son reservadas y se lo hace bajo juramento. Creo que el presidente merece conocer al detalle el estado de la situación, de cómo se está enfrentando al crimen organizado. Debe conocer también todo lo que es los GDO, los grupos delincuenciales organizados, porque tengamos claro algo. La más grave amenaza que tiene el Ecuador es el crimen organizado y el narcotráfico, es decirlo con todas las sílabas, con toda la fuerza del caso, porque veo que algunos personajes creen que esto es un tema solamente de delincuencia común. Esta debe ser la gran causa que nos una a los ecuatorianos, la verdadera unidad de propósito, porque vamos a necesitar el concurso de todos y el gobierno merece ser apoyado. Esta va a ser una larga batalla que la vamos a terminar ganando, pero con el esfuerzo de todos. Ministro Ramiro Cepeda, continúa. Henry, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Ramiro, gusto de verte. Henry, usted y yo somos amantes de la forma. El ceremonial de entrega del poder es algo que me está saltando en la cabeza, y usted acaba de decir una cosa bastante novedosa. El presidente va a dar un informe a la nación, pero la obligación del presidente es los 24 de mayo cada año, y ya lo dio sin Congreso porque hubo la muerte cruzada. El ceremonial, ya que ahora tenemos un presidente elegido hace unos días, ¿va a ser dividido o en uno solo, o todavía no está claro? Ramiro, me refería a que sin perjuicio que el presidente
a la mitad del mandato anual, en este caso el 24 de mayo, hizo su informe a la Nación, por estos meses, 6, 7 meses, tiene que presentar lo que hubiera sido el año completo. Y eso es un informe que lo establece la ley, es una obligación constitucional y tiene que presentarlo. Más allá de las cuestiones protocolares, es un documento de rigor, que como anécdota, el presidente Moreno se olvidó de presentarlo, ¿no? En el año 2021, lo presentó 9 días después. A ese me refería porque ese es el documento base, más allá de los informes de gestión, libros, estadísticas, que al mismo tiempo hemos compilado para hacer la entrega al gobierno entrante. Todo lo que se refiere al ceremonial, eso lo ha manejado siempre históricamente la Asamblea Nacional mismo, hay un reglamento para aquello, va en coordinación con la Cancillería del Ecuador y evidentemente con los equipos del presidente electo, ya directamente con Cancillería y con la Asamblea Nacional. Son los detalles. Pero es importante, y retomo la otra parte de tu pregunta, la democracia tiene sus rituales, en el buen sentido de la palabra. Las formas no están por sobre el fondo, pero a veces también son importantes. Y esperemos que en este caso, que alguna gente llama como que si fuera un gobierno de transición, y no es un gobierno de transición, esa es una categorización política. Jurídicamente es un gobierno legítimamente constituido, legalmente constituido. Hay que invitar a todas las autoridades extranjeras, a los presidentes, y tiene que estar por todo lo alto, como se merece el gobierno entrante. El señor Noboa, próximo presidente, ¿te ha propuesto quedarte? No. Clarísimo. Lo que sí trabajamos en la reunión fue hablar de muchos temas, manifestar la predisposición. Yo estoy muy preocupado de este tema de la seguridad. Le pedí al presidente electo y a la señora que va a ser señorita, jefa de su bancada, la asambleísta Centeno, una persona bastante seria, veo con mucho argumento, mucho contenido, que tenemos que juntarnos con la sociedad civil y que hay que retomar inmediatamente en la asamblea. Eso ya se quedó listo para debate final y votación en el pleno, la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas del Ecuador puedan intervenir en la seguridad interna, en lo que es su nueva misión, la nueva visión post-conflicto bélico con el hermano país del Perú, que valga la anécdota histórica que te gusta tanto, Ramiro, la próxima semana, el jueves 26, se celebran 25 años de los acuerdos de paz. Así que eso me manifesté, entre otras cosas, que había que intercambiar de tema. Henry, ¿cómo lograste salvar el tema del escollo del Consejo Nacional Público que vaya el presidente elegido, cuando tú sabes que los integrantes son determinados por ley? ¿Cómo lograron Sí, están salvar? determinados por ley, pero el mismo Consejo, que lo integra el presidente y todas las personas que están dichas, pueden, con el consentimiento de todos y bajo la reserva, por situación especial y excepción, invitar a alguien por la problemática que hay. ¿Qué más que el presidente, que lo ha elegido la mayoría de los ecuatorianos, en algo que yo he venido señalando? Ante una crisis política, que algunos la abonaron y ya la historia lo juzgará, hubo una solución política y democrática. ¿Qué más puro que el día domingo el pueblo ecuatoriano zanjó esto, la disolución de la asamblea y las elecciones anticipadas, con un presidente democráticamente elegido? No hay nada más puro que eso de ahí. Le paso a Jaime Velázquez y su puesto está aquí esperándolo para enero, ministro Cucalón. Descanse mientras Muchas tanto. Gracias. Si hay un encebollado ahí, iré más rápido. No, y al sobador de torniquete le vamos a dar vacaciones también. Don Jaime Velázquez, el hombre de la T. Mr. T. Gracias, Eduardo. Mr. Gracias por Henry, bienvenido. Un placer tenerte por acá. Así gozan estos muchachos, pero sí pasa. Oiga, cuéntanos un poquito. Este tema de gobernabilidad en el Ecuador es bastante complicado manejarlo. El futuro del nuevo gobierno, ¿cómo lo ves desde el punto de vista que vas a entregar efectivamente la cartera? Pero se viene una asamblea otra vez fragmentada. Se habla mucho de que va a haber esos mismos tropiezos que vieron con el gobierno del presidente Lasso. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista justamente político y pues obviamente por la experiencia que ha transcurrido en estos tiempos? Lo veo con optimismo, aunque le parezca mentira. ¿Por qué? Veo cierto grado de madurez en nuevos elementos de la clase política ecuatoriana.
No solamente lo que sucedió el día martes, que se hizo las 48 horas. Antes no era muy común. Antes ni siquiera había nada. Antes había escupitajos en los congresos a los presidentes que salían. No. Hubo en las elecciones, que fue la salida política, democrática y constitucional a la crisis, nuevos candidatos. Unos finalizaron, otros no. Pero yo saludo eso ahí. Creo que hay nuevas conductas. Creo que el hecho que en la primera vuelta los que quedaron terceros y cuartos hayan reconocido la derrota y hayan felicitado a los finalistas estuvo bien. Creo que lo del día domingo, que la candidata derrotada dio un sendo discurso de concesión hacia el presidente Noboa, creo que estuvo bien. Creo que hay algunos signos de esta madurez. Hoy día veo declaraciones de autoridades provinciales diciendo, señores, por favor, dejen gobernar. El país tiene muchísimos problemas de seguridad y económicos. Denme un espacio mínimo de convergencia. Esto, ante las declaraciones para variar, pues del señor Issa, que pone sus condiciones, un hombre profundamente antidemocrático, un hombre que cree en la barbarie, por así decir, que no da ninguna chance, por así decir, de tratar de sumar esfuerzos. Adicionalmente, sin perjuicio que la Asamblea está fraccionada, sí, propio del régimen electoral que vivimos. Cuando queremos consolidar mayorías, dicen, no, cuidado las minorías. Y cuando votan por las minorías está fraccionado, no, regresemos a elegir a la segunda vuelta. Nosotros mismos como sociedad no nos ponemos de acuerdo. Claro, nos gusta cuando el que gana o los finalistas son amigos de uno, ¿no? Se visten como uno y son panas de uno. Pero cuando la mayoría no es pana de uno, ahí no les gusta la democracia. Valga la aclaración, ahí sí quieren el fraccionamiento. Pero ¿por qué les digo que estoy algo optimista? Porque sin perjuicio de la experiencia de 2 años del presidente electo como asambleísta y que pareciera que no se vio contaminado por la mala imagen que tuvo esa asamblea, que el cual el pueblo ecuatoriano en el orden del 75% felicitó que los hayan mandado a su casa, el número puede ser igual, el fraccionamiento, pero espero que la actitud haya cambiado. Eso es importante, no importa que sea el mismo partido, esa es la expresión del pueblo, que hay que respetarla, pero la actitud, no repetir los errores, tanto que llevaron a la Asamblea y al gobierno a esta crisis política, como también de los ánimos conspiracionales, ¿me explico?, que hubieron desde el principio. Es otra coyuntura, es un gobierno corto, 1 año y medio prácticamente. Muchos asambleístas y los líderes de esos partidos que están atrás van a estar pensando que las elecciones son a la vuelta de la esquina y no pueden tener esa actitud como la que en la práctica tuvieron con este gobierno, que de entrada dijeron que iba a caerse en diciembre del 2021. Esa fue prácticamente la conjura que le tiraron. Exacto. Entonces hubo una conflictividad creada por diversas razones que espero que ya no las tengan o no existan con el presidente Noboa. Por eso creo que debemos ser un poco más optimistas al respecto. Henry, lo otro que te iba a preguntar es, una de las cosas que muchos, digamos, analistas políticos hablan es que al gobierno del presidente Lasso le faltó equipo. Y cuando hubieron incorporaciones como el caso tuyo, que fue casi, digamos, al final del gobierno, se hablaba de que el equipo era el problema, no había gestión gubernamental. ¿Qué le podrías aconsejar al nuevo presidente si te está escuchando? Porque la verdad es que el equipo es importante para poder lograr sus objetivos. Si no tienes equipo, obviamente es complicado. Como tú lo has dicho, los analistas y la fiebre, el WhatsApp, donde unos son más inteligentes que Kennedy y Vicente Rocafuerte juntos, por así decirlo, les sale absolutamente todo. Una cosa ya es cuando te sientas, ¿no? La realidad educa. Creo que el gobierno ha tenido muy buenos ministros. Creo también que al principio hubo enormes fallas comunicacionales que permitieron que los que le habían tirado la conjura y que dijeron que no iba a haber nada y que no existía ni una sola obra, merme bastante la credibilidad del gobierno y se cree esta narrativa, por así decir. A mí me llamaba mucho la atención cuando estaba en esos micrófonos. Criticamos al gobierno, al presidente Lasso, con altura, como se debe. Como creo que hay que hacerlo en su momento con el presidente Noboa, pero con altura, con propuestas, con alternativas, no con actitudes sediciosas, de picados, de que te dejaron fuera de la teta, por así decir. ¿Ya? En esa línea, señores, se permiten decir que no hay una sola obra. Hoy día el presidente está viajando en este momento a Naranjito,
provincia del Guayas, a entregar 300 viviendas gratuitas a madres solteras, jefas de hogar principalmente. En este mes cerramos con 8.000 casas gratuitas, 100% subsidiadas y 32.000 soluciones habitacionales. ¿Que se pudieron haber entregado más? Por supuesto. ¿Que se pudo haber hecho mejor? También. Pero aquí unos cuantos caudillos de pacotilla se permitieron decir que no había una sola obra, nada, un espasmo prácticamente. Entonces, ojo, también hubo mucha maledicencia y esperemos de parte y parte, porque esa es la construcción democrática, de que esto no vuelva a suceder. Ojalá que los mejores hombres y mujeres que hay en el Ecuador, que sí existen, preparados, quieran dar un paso adelante, hacer su declaración juramentada de bienes y ser parte del gabinete del presidente Noboa y parte de todo el jerárquico superior que necesita un gobernante para poder sacar el país adelante. Clarísimo, Henry. De paso, mis compañeros en cabina. Adelante, Delgadillo, siga, por favor. Gracias, Eduardo. Qué gusto saludarlo, ministro. Buenos días. Yo tengo un par de preguntas y la primera guarda relación con el anuncio hecho por el presidente electo de que quiere materializar una consulta popular para que el soberano se pronuncie sobre temas importantes y sea el pueblo el que decida qué hacer con el país. Desde su respetable punto de vista, ¿cuáles son los temas que no pueden faltar en esa consulta popular y hasta dónde no cree usted que en tanto se la realiza por cuestión de tiempo y lo corto que será el próximo periodo, tal vez podría ser que el presidente electo pierda tiempo valioso de temas que a lo mejor sí pudiera darles viabilidad a través de la Asamblea? Qué gusto escucharte. Muy buenos días. Gracias por tu pregunta. Varios temas acerca de este planteamiento. Uno, siempre el ejercicio de consultar al pueblo, este ejercicio de democracia directa será positivo. Nunca en lo conceptual me podré oponer. Segundo, en las campañas se dicen muchas cosas. Ya cuando te sientas es un poco distinto. Hay realidades. En las campañas, cuando uno está en la tarima o en el TikTok, se dice lo que mucha gente quiere escuchar. Después te das cuenta que eso o ya existe, o no se puede hacer, o tiene varios niveles de participación. Son mixtos, Congreso, pueblo, otras son directas, son enmiendas, otras son reformas. Y hay que ver en los tópicos que la gente pide. Pues yo también he escuchado a alguien que dice, regresemos a la del 98, la que dice que el sucre es la moneda, por si acaso. Claro que sí. Allá que creo que es mejor que la del 2008, pero hay gente que dice y suelta cosas y la tinta aguanta todo. Hay que ver la Corte Constitucional cómo las califica. Ojo, la Corte Constitucional es muy estricta en este tipo de cuestiones. Cuarto, muchos de los cambios que solicita la ciudadanía y con el cual yo he estado de acuerdo, muchos son constitucionales, no son legales. Es decir, su trámite es más complejo, su aplicación no es tan inmediata, porque recordemos que la Constitución es un conjunto de principios, valores y de jerarquías institucionales. No es que tú apruebes un artículo constitucional y al día siguiente tú pasas a ser feliz. Eso pasa en el WhatsApp, eso pasa en la tarima, eso no pasa en el mundo real. ¿Estamos? Cuarto, en el tan poco tiempo que tiene el régimen, a lo mejor propicia temas de consultas más específicas, más directas, que no son constitucionales, con los cuales van a desagradar a todos los analistas que si no ponen la pregunta que ellos quieren, al día siguiente te insultan. ¿Ya? O tramitar lo que se tiene en la Asamblea. Yo también le escuché al presidente que va a enviar, el presidente electo, trato de decirle por dónde va la cuestión, ¿no? Porque detesto la demagogia, detesto el simplismo. Eso no lleva a ningún lado. Eso te encandelilla en un momento y al día siguiente ya sabes cuál es el precio. Henry, tengo mi última pregunta que guarda relación con que si crees o no que es necesario que todo gobernante mantenga una campaña permanente. Y cuando digo campaña permanente es frente a la necesidad de que si no se comunica adecuadamente todo lo que se hace, luego resulta que los detractores terminan diciendo que no se hizo nada. Y
obviamente solo de lo malo lo magnifican, pero lo bueno queda oculto y nadie lo conoce ni lo difunde, sobre todo tomando en cuenta que siendo un gobierno que tendrá un tiempo de duración corto, pero con proyección a la posibilidad de ir a la reelección y ganar, para poder complementar el trabajo que se haya hecho durante este año y medio. Es correcto lo que estás diciendo. He aprendido esa lección acá de lo que se debe hacer al respecto y no dejarse vencer por narrativas. Y básicamente ahora con la fuerza que tienen las redes sociales. Yo todavía soy un poco tradicional. Ustedes me conocen, yo soy de radio, yo soy de periódico, yo soy de televisión. Pero la comunicación ha cambiado mucho y hay que adaptarse. Y el gobierno entrante no debe dejarse arrinconar por ese tema, porque ya te digo, vienen unos señores que no duermen, que están en otro continente, unos psicópatas que andan sueltos y te dicen asesino, te dicen no has hecho ni una sola obra y no te puedes dejar derrotar por eso. Y tiene que hacerlo desde el principio. Cuidado, mucha concesión democrática complica el tema. Y una reflexión al respecto. Debe hacerse más, debe hacerse de forma efectiva, pero cuidado, caemos en el exceso que todos criticamos, ustedes incluidos. Cuidado, caemos en un estado de propaganda invasiva hacia el ciudadano que le costó centenas de millones de dólares. Cuando esos millones de dólares deben ir para la desnutrición crónica infantil, para dar vivienda popular, ¿me explico? Para dar medicina gratuita, para favorecer a los más pobres de la nación. Cuidado, cuidado. Todo extremo es malo. Todo extremo es malo, ¿no? Si Eduardo me lo permite, con su caballerosidad, una última inquietud. Como Jaime. Ya, no, para nada, porque yo vengo ya al final, en la última media hora. Dele. Gracias. Trascendió que en el mes de septiembre el gobierno nacional, el gobierno del encuentro, logró un convenio o la firma de un convenio o acordar un convenio con Estados Unidos para poder recibir apoyo para combatir el crimen organizado, el narcotráfico. Se espera que ese convenio llegue a la Corte Constitucional, pero hasta ahora, al menos conversábamos con algunos constitucionalistas acá, no ha trascendido aún un poco el alcance o el contenido de ese convenio. Hay detractores del régimen que desde ya, sin conocerlo, están señalando que aquello va a atentar contra la soberanía del Estado ecuatoriano. Y yo siempre hago esta reflexión: ¿qué atenta más? ¿Permitir ese apoyo de los Estados Unidos o, si atenta contra la soberanía, los momentos de violencia inéditos que estamos viviendo el país por la presencia de bandas transnacionales? Hay varias cosas al respecto. En el mes de julio, el ministro de Defensa, Luis Lara, suscribió un memorándum de entendimiento con su par, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Lo ha señalado la prensa ecuatoriana. Son cerca de 160 ítems en un plazo de 7 años de cooperación mutua. Hay muchísimos detalles importantes al respecto. Eso no pasa, por ejemplo, por la Corte Constitucional y por la Asamblea. Memorándum de entendimiento, lo cual es dable, porque para enfrentar al crimen organizado no hay frontera alguna. Es lo que nos atañe a todos. Unidad para derrotar al crimen. Lo que usted señala, que era Luisa, el canciller ya lo explicó, hay unos que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que es la parte marítima, siempre bajo el mando de autoridades nacionales, ¿no? Son las famosas maniobras que se hacen, me parece muy bien, mucha de la droga está saliendo por ese aspecto, pero siempre bajo el mando militar ecuatoriano. Y aprovecho para decir algo. Algunos trasnochados confunden el concepto nacionalista de la soberanía, que todos ustedes y yo me incluyo, sí lo tenemos. Confunden que haya operaciones contra un enemigo en común, que es el narcotráfico, que otros alcahuetearon, porque esto que nosotros hemos sufrido, esta guerra que le tuvimos que hacer al narcotráfico, no se hizo de la noche a la mañana. Fue todo un proceso, y también la reacción a la acción del gobierno, que fue quien más drogas les ha incautado en toda la historia. 510 toneladas en 2 años, cuando antes el promedio era 50 al año, por decir un aspecto. El famoso tema de las bases. Aquí no existe base extranjera alguna, no porque la Constitución lo prohíbe,
sino porque atender la soberanía. Lo que ha utilizado y pasa en todas partes del mundo es convenios de cooperación para instalaciones militares. Yo le pongo un ejemplo, yo me sorprendo porque mucha gente dice que los norteamericanos tenían una base en Manta. Los norteamericanos nunca han tenido una base en Manta. Esa base en Manta existe hace décadas. Fue la base de Manta donde Fran Vargas en marzo del 86 se rebeló ante el gobierno del ingeniero Febres Cordero, puso un cuchillo y trazó la pista. Por Dios, no, lo que hubo un convenio de utilización de hangares, el famoso FOL, dentro de la base de Manta, bajo el mando militar ecuatoriano. Pero aquí hay muchos jóvenes, o muchas personas, que creen en las narrativas whatsapperas, que creen que los norteamericanos tienen una base propia, como que si fuera un Guantánamo en Ecuador. Entonces, señores, uno tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero uno no tiene derecho a tener sus propios hechos. El hecho es uno solo. Todo lo que sea cooperación en aras de enfrentar de mejor manera, unidos al crimen organizado, estoy convencido que es respaldado por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Gracias, Henry. Henry, muy buenos días. Perdón, discúlpame. Qué gusto, Henry. Tienes toda la razón. Narrativas hay de acuerdo a lo que tú quieras escuchar, pero narrativa también hay de acuerdo a lo que tú quieras generar. Y hay un gobierno que ciertamente no ha sabido generar una narrativa más eficaz durante su gestión, sino porque por eso es que estamos en donde estamos y está bien, una salida democrática, excelente. Pero más allá de eso, Henry, quiero hablar más sobre el futuro de Henry Cucalón. Tú eres un hombre de libros, eres un hombre que ha leído muchísimas biografías, debes ser uno de los hombres y políticos en este país, salvo 2 o 3 que están por encima y tú y yo los conocemos, que más han leído sobre política nacional e internacional. Y yo destaco porque ciertamente hay muy poquitos políticos que leen. Henry, 2025, tú estás sin partido político, entiendo que seguramente nuestro director ya te ha ofrecido volver a donde solías estar cada jueves, perdón. Hay que analizar una declaración de Ramiro Cepeda que dijo hoy día, hay que tomarla con pinzas, hay que tomarla, pero está bien. Hay que analizar una declaración de Ramiro Cepeda que dijo hoy día, hay que tomarla con pinzas, hay que tomarla, pero está bien. 2 preguntas sobre eso. Primero, yo entiendo que las experiencias en el cargo de ministro del Interior van a estar plasmadas en tu libro biográfico, que seguramente estás escribiendo en un capítulo bastante particular del gobierno de Guillermo Lasso. Y segundo, esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta, sin partido político, evidentemente, 2025, el país va a requerir de un político tan bien preparado como tú. Y yo entiendo que, supongo, he de suponer, y yo si estoy suponiendo mal, tú me lo vas a corregir, que te has de quedar con la línea de Creo para el 2025. ¿O qué va a ocurrir, Henry? Maestro, me siento casi que me has hecho un diagnóstico total de mi vida, por lo cual te agradezco por las palabras tan conceptuosas. Sí, me ha gustado toda la vida el derecho político, la política y el servicio público. Hay una vocación intacta, con errores incluidos. En 25 años se hacen algunas cosas y se mete también de vez en cuando también la pata. Pero lo importante es que cuando tú comienzas a llegar a ciertos sitiales, el error sea la excepción, no la regla. Correcto. Por eso la experiencia cuenta. Son 25 años desde que decidí entregarle mi vida al servicio público y no me arrepiento. Así como estos 8 meses en el Ministerio de Gobierno ha sido una experiencia invaluable, porque el ministro o el premier, como le dice Ramiro, ve de todo, ve de todas las carteras. Por eso Señor, hablo de seguridad, por eso hablo de política exterior, hablo de economía, y eso va forjando, obviamente, el carácter, eso va forjando la personalidad. Si tú le sumas los 8 años que fui parlamentario, acostumbrado también a tratar de llegar a consensos, y cuando no los hay, el por qué, que no es la llamada telefónica pues del caudillo de turno, es la motivación del por qué estás a favor o en contra, siempre diciendo, no escondiéndote,
como acostumbran algunos vagonetas que he visto que han sido reelegidos y que van a regresar a la Asamblea Nacional. Cobardes todos, grandes lobistas y grandes cobardes al mismo tiempo. Pues bien, yo lo que te puedo decir es que yo voy a continuar preparándome y tratando de aportar para mi país. Tú me decías en la parte de la biografía del libro del ministerio, falta mucho para que yo escriba un libro, mi querido amigo. Caramba. Falta mucho para que yo escriba un libro. Quiero seguir testimoniando, quiero seguir escuchando a la ciudadanía, quiero seguir corrigiendo los errores que he cometido, así que el país sabe que puede contar conmigo. Hay que hacer país y yo voy a estar en esa línea. Si esa línea es electoral o no, se definirá en su momento. Pero no todos son elecciones. Por eso yo he venido bregando, trabajando. Señores, tenemos que llegar a acuerdos mínimos. Yo le llamo acuerdos sobre lo fundamental. Señores, de la sociedad civil, de la academia, de la prensa, de los partidos políticos, las organizaciones, el gobierno. No podemos seguir practicando la mezquindad y la ruindad en la política cuando el crimen organizado atenta contra la integridad del Estado y contra la vida de todos los ecuatorianos, más allá de las disputas de las bandas criminales, que es lo que vemos en estos días. Así que, Daniel, vamos a seguir conversando y estén seguros que el pueblo ecuatoriano va a seguir contando con mi concurso. Muy bien, gracias, Henry. Mi querido Henry, rápidamente, porque te hemos sometido casi a una interpelación hoy día, porque la verdad que hemos estado... Yo estoy preparado, me gusta, yo sí puedo aguantar 2 horas de debate. Lo no recuerdo, me voy a quedar dormido. Henry, ¿cuándo mismo, y esta es una pregunta que se hace todo el mundo, ¿cuándo mismo es la fecha en que se va a dar la transición democrática? 25 de noviembre, 20 de diciembre. ¿Cuál es, o tienes ya algo cuantificable al respecto? No te puedo decir la fecha, porque ni al gobierno que está por salir, ni al gobierno entrante le corresponde. Por ahí veo que dicen que los presidentes se han puesto de acuerdo en una fecha. No sé qué están consumiendo, sinceramente. No sé. Eso no se habló. No nos compete. Lo que sí hablamos es la preocupación, justamente que a tener este proceso no hay una fecha definida, a diferencia del marco constitucional que es de adelante hacia atrás. No sé si se han fijado eso, ¿no? La fecha fin es el 24 de mayo y todo eso se hace hacia atrás. Todos los periodos electorales, todo se hace partiendo del 24 de mayo hacia atrás. ¿Ya? Claro. Ahora bien, lo que sí tenemos claro es el marco jurídico. Hemos hablado con el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que la transmisión de mando, la posesión en sí es un acto normativo, cívico. Hay que invitar a delegaciones extranjeras, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que establece? Lo que señala el marco legal. Más cuando estamos en este régimen de producto de la muerte cruzada de elecciones anticipadas. Una vez que se proclamen los resultados oficialmente, se deseche todo tipo de impugnación, si hubiere. Claro. Parecería que no va a haber. Y ojalá que no hubiere. Creo que ha sido un gran proceso. Yo rescato todo esto aquí. Parece ser muy fácil, pero no lo fue. Todos los agoreros del desastre, que poco más decían que iba a haber guerra civil el día siguiente, la muerte cruzada, que no iba a haber elecciones, que el gobierno se quería quedar, que era un autogolpe, que vamos a incendiar y no prendieron ni el fósforo. Unos no ganaron ni las elecciones. Señores, todo se llevó un marco de tranquilidad, de paz. El país, el 20 de agosto y el 15 de octubre, primera y segunda vuelta, durmió en paz. La clase política se portó a la altura de las circunstancias históricas. Entonces, una vez que se proclamen los resultados, que no hay impugnaciones, la ley señala que hay 15 días, dentro de 15 días, para que se entreguen las credenciales. Es decir, pueden utilizar el día 1 o pueden utilizar el día 14. Espero que utilicen el primer día. Y el proceso de credenciales, esto uno lo entrega a las autoridades de la Asamblea, revisan si uno no debe pensiones alimenticias, si uno no tiene cuentas en paraísos fiscales, si uno ha hecho la declaración juramentada. Y una vez habilitado, que ese proceso no dura más de 1 o 2 días por mi experiencia, viene lo que establece la Constitución y la ley, que los asambleístas más votados autoconvocan, hacen una sesión para nombrar autoridades. Y a partir de esa sesión, corren los 10 días para la posesión del nuevo mandatario. Es decir, todo el marco está. Es importante saber si hay impugnaciones o no hay impugnaciones y cuántos son los días que se van a tomar. Lo que creo que ya hay un consenso es que si no hubiera impugnaciones, esto no va a ser el calendario original
que señaló el Consejo Electoral, que era entrega de credenciales el 8 de diciembre. Todo se va a adelantar. Y por eso es que si todo se adelanta, puede ser, no lo puedo sentenciar, no me corresponde, no soy autoridad electoral. Creo en la independencia de funciones, que puede estar siendo en el mismo mes de noviembre. Y de ahí sale el tema del 25, no más del 30, haciendo los cálculos respectivos. Espero. Henry, para dar certezas al país, es lo que se requiere. Certidumbres al país, que no haya impugnaciones, el calendario se acorte, la autoridad electoral fije fecha, los señores que van a ser asambleístas se autoconvoquen, elijan sus autoridades, comiencen a tramitar el chorro de vetos que les vamos a enviar, que quedaron suspensos entre las leyes aprobadas por ellos y las objeciones presidenciales, y nos pongamos en los 10 días y ellos adelante a trabajar el pueblo ecuatoriano. Cuidado, se les sube alguna fiebre, reciben un telefonazo por ahí y tratan de hacer cosas al margen de la ley, al margen de la Constitución, al margen del sentido común, porque les digo, con la ley en la mano y con la política también en la otra, les vamos a responder. Henry, hay quienes, y ya esto es una reflexión final para conversarla contigo, es una reflexión final, juzgan que el gobierno ha sido el perdedor de esta elección. Yo creo que el gobierno fue un ganador, porque de ser o estar listo para una destitución democrática e institucionalmente, el presidente llama a una muerte cruzada. Y de esa muerte cruzada, constitucional e institucional, nacen la fuente propia del derecho electoral, del derecho de la gente a votar. Y se elige un presidente que gana, un hombre joven, que le gana una estructura política con toda su fuerza, eso ya es otra cosa, pero nace una estructura, nace un presidente de fuente democrática, y el gobierno va a entregar democráticamente al presidente nuevo el mando. Entonces yo juzgo que para mí la muerte cruzada y el año para Guillermo Lasso fue todo lo contrario a lo que muchos piensan. Pienso que fue de éxito, porque así ha terminado. ¿No crees lo mismo que yo o difieres? Es un tema complejo que requerirá tiempo y que las aguas calmen un poco, ¿ya? Todavía estamos en caliente, pero voy a retomar algunas cosas de lo que has dicho. Uno, la política no es como las matemáticas, no es exacto. No puedes comparar per se gestión de gobierno necesariamente con el accionar político electoral. A veces no cuadra, a veces sí, no es ciencia exacta. ¿Por qué le digo? Porque en gestión de gobierno, más allá de los múltiples errores que se han cometido, hay muchísimos más aciertos que van a ser aquilatados por la ciudadanía en su debido momento, ¿ya? No ahorita que se está en caliente. Ahora, en estrategia política, te voy a dar un poco la razón. Mire, aquí el plan fue derrocar al gobierno, señor. No nos engañemos a esta altura, yo no estoy ni usted ni yo para perder el tiempo. Creo que conocemos a los actores que estuvieron en eso. Esto lo vieron planificando. Desde el primer día, el 24 de mayo, hubieron 4 intentonas y una cantaleta que se hizo una supuesta narrativa. A partir del 9 de enero se planificó desde octubre. Entonces, el plan era derrocar al gobierno. El gobierno no debía estar en marzo. Para eso utilizaron varias estrategias comunicacionales, utilizaron un tema de distractor a nivel del Congreso para ver una destitución que hubiera sido la segunda intento en esa parte, pero querían era hacerlo a través de las calles para que haya un escenario y que el hombre se caiga y que toda la clase política... Era el fondo, ese era el fondo. Y se cayó. No fui yo, más allá que sabemos quién estaba atrás de la conspiración, yo lo sé perfectamente, ya lo aclararemos en su momento, pero hoy se cayó, porque en el fondo no querían ejecutar con mano ajena porque no había bases legales. Cuando no pudieron votarlo y derrocarlo en la calle, porque no pudieron, ese es el hecho, les guste o no les guste, de la conjura que lanzaron en febrero, que iba a ser en marzo el derrocamiento, activaron el juicio político sin fundamento alguno, que era por A y terminó siendo por Z en Flopec. ¿Ya? Esa es la realidad. Si hubo o no hubo votos por institución, el tema era político, el afán era sacarlo del poder, y una de las alternativas que tenían estos conspiradores de pacotilla
era ponerlo al señor Saquicela de presidente de la República. Sí, señor. ¿Ya? Pensando que el país era el mismo el año 97. Pero los actores no somos los mismos. Así y el país no es el mismo. Y con el respeto que me merece Fabián Alarcón. El señor Saquicela no le llega ni al meñique, pues Alarcón, valga la aclaración. Pero los titiriteros que estaban atrás de esto estaban felices pues, con este pobre hombre que no le puede ver ni siquiera la cara, por así decirlo. De eso, la solución política, democrática y constitucional libró al país con un precio, el anticipo del periodo presidencial. Elecciones salvajemente libres, como decía doctor Rosemena Gómez, y hay un presidente electo, que no es el que querían ellos, sino el que el pueblo ecuatoriano escogió, y venimos a una nueva etapa política. La historia nos juzgará. Gracias, querido amigo Henry Cucalón. Te mandamos un abrazo. Espero que nos veamos pronto. Un abrazo, ministro. Un abrazo, Henry Cucalón. Muchas gracias. Tenga Fuerte un abrazo. Gracias. Ha sido Henry Cucalón. Vamos a